Pensábamos que habíamos pasado todo lo que teníamos que pasar y nunca volveríamos a ver en el año 19 y en el año 20, y de repente las cosas podían empeorar todavía un poco más. Y ocurrió todo lo que ocurrió en el año 21. Con lo cual, la atmósfera de incertidumbre es algo con lo que llevamos ya 2 o 3 años acostumbrados a convivir con ella. Las palabras que oíamos a veces en el pasado de resiliencia y que nadie entendía muy bien qué significaba eso de resiliencia, a partir de ahí han cobrado sentido en estos 2 últimos años. Pues con estos 4 líderes de 4 empresas navarras, situadas en la Comunidad Foral de Navarra, independientemente lo que hemos intentado es cubrir distintos sectores que reflejen un poco y en el que nosotros nos podamos ver reflejados. Vamos a repasar 4 retos que todos, de alguna manera u otra, hemos tenido que enfrentar y nos tendremos que seguir enfrentando durante este año y los venideros. El primer reto, y le vamos a preguntar a Miguel Ángel. Con todo lo que ha pasado, el entorno es un entorno que podríamos calificar de incierto, en el cual todo el tema de la inflación en precios ha sido un quebradero de cabeza para todos, y dentro de eso, durante un tiempo 19, 20, 21, la cadena de suministro también se nos descontrola. Desde el punto de vista del responsable de producción de Volkswagen Navarra, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo habéis afrontado esta problemática que estamos viviendo todos? Bueno, pues buenos días también a todos. ¿Se me oye? Porque yo no oigo nada. No, vale. Ahora sí, vale. Bueno, decía buenos días. Elena ha comentado antes en la introducción, ¿no?, que caían chuzos de punta. Y me quedo con el caían, que es pasado y que realmente no es pasado, sino que sigue siendo presente. Has comentado que, también hablando siempre en pasado, ¿no?, pero yo creo que lo más significativo no es el pasado, sino que sigue pasando, que es, digamos, la actualidad de cada día, es que lo que antes era ya no vuelve a ser. Hablabas de incertidumbre. Y, bueno, yo creo que lo único que tenemos ahora claro y cierto es que todo es incierto. Lo que antes pasaba y cambiaba cada mucho tiempo, ahora está cambiando cada vez más frecuentemente. Los ciclos son cada vez más cortos y cada vez más repetitivos. Quizás no tan fuertes, pero mucho más, digamos, continuados, ¿no? En todo esto, cuando te tienes que enfrentar, en el caso nuestro, poniendo como ejemplo el año pasado, a desviaciones de un 10% porque te falla la cadena de suministro respecto a lo que tenías planificado hacer, cuando además lo poco que consigues hacer tienes hasta cerca de un 5, un 6%, que lo tienes que, como habéis visto mucho, dejar aparcado y sin terminar y luego volverlo a poner en condiciones, pues bueno, a todo eso te enfrentas con el equipo, por un lado. Tienes que coger con tu equipo y ver, oye, esto está aquí. No te quejes, no empieces a decir antes no era así, no empieces a pensar que no podemos. ¿Qué hacemos? Hay que afrontarlo, hay que aceptarlo, porque en la mayoría de los casos tampoco tienes tú, digamos, como con la inflación y otro tipo de cosas, o la guerra en Ucrania, o la crisis energética, tampoco obtienes tú la palanca para poder cambiar la situación, si lo único que tienes que hacer es adaptarte a la situación. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante también no hacerlo solo, ¿no?, como hemos visto en el vídeo, sino que puedas ver, porque los problemas los tenemos todos, en mayor o menor medida, poder preguntar, poder compartir, poder ver qué ha hecho otro para adaptarse a lo mismo que te está pasando a ti, y en ese sentido, aprender del resto y tratar de abrir puertas, que antes igual se hacía menos. Alguien viene y te cuenta, he tenido el mismo problema, bueno, se te hace más fácil también, como dice aquel, mal de muchos, no quiero decir yo consuelo de tontos, sino es la oportunidad, si el mal es de muchos, de entre todos, poder salir un poquito mejor parados. Yo creo que eso es un poco el resumen que haría yo, no cambiar, sino adaptarte, y si puedes con otros alabar, mucho mejor. ¿Alguno de vosotros quiere apuntalar un poquito la reflexión de Miguel Ángel? Cuando pensamos en la inflación, enseguida nos vienen a la cabeza cosas como, por ejemplo, que los precios suben como un cohete y bajan como una pluma. Y además tenemos claro, por ese contexto de incertidumbre,
que no llegarán o que no volverán a las situaciones anteriores. Pensar en ese contexto de la nueva normalidad después del COVID. También sabemos que las recetas viejas no van a funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que va a funcionar? Y estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Hay que pensar en el talento de la casa para activar la búsqueda de esas soluciones que tienen que ser disruptivas e innovadoras. No pueden ser maquillaje. Yo le llamaría mágicas por el amplio alcance que tienen que conseguir. Y permitirme que vaya a un ejemplo con el que nos estamos peleando todos, que es el coste de la electricidad. No hace tanto pagábamos a 50 euros el megavatio hora y ahora estamos pagando 3-4 veces eso. Dice, ¿y qué habéis hecho vosotros? Pues buscar un responsable al que le hemos cedido un objetivo. Talento en el que hemos buscado ingenio y le hemos dicho, en 3 años tienes que conseguir, independientemente del costo eléctrico, conseguir que el gasto energético de la organización sea el mismo que en el 2020. Objetivo que solo se puede conseguir con magia o con ingenio. Y a partir de ahí a trabajar. ISO 50001, plan de acción, 3 años, reducción de 40% de energía. Dice, pero eso no es suficiente, has dicho por 3, por 4 y ahora estás reduciéndolo al 40%. Casi todos tenemos techo y hay una ley que nos va a obligar, una orden foral que nos va a obligar a llenarlo de panel solar, cuanto antes mejor. 35% del consumo, del autoconsumo, tiene que ser renovable. Dice, ya, pero con eso no llegas a dividir por 3 o por 4. Racionalización del uso de la energía. Intentar quitar, arrancar consumo de aquellos momentos pico y llevarlo a momentos valle o maximizar en ese punto. El uso de baterías o aquellos consumos que sean grandes, llevarlos al uso nocturno. Lo que está claro es que no podemos estar quietos y que esas viejas recetas no funcionarán. Hay que buscar algo diferente. Lo que nos dice Miguel Ángel es, oye, cambio, adaptación, oportunidad, solo no, equipo, compartir. Lo que nos apunta Daniel es, sí, foco. Proyecto concreto, persona concreta, objetivos concretos, foco, vamos a ir avanzando en lo que tenemos que hacer. En este foco y en todas las herramientas que tenemos que tener en cuenta está todavía la famosa transformación digital. Nos encontramos con empresas en las que la brecha todavía sigue siendo más grande de lo que quisiéramos. Con lo cual, el mundo de la transformación digital sigue ahí. Me gustaría preguntarle a Íñigo, por parte de IED, ¿qué acciones estáis poniendo en la empresa para ir acortando la brecha? Muy bien. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos aquí. Efectivamente, el concepto de transformación digital que nos acompaña de hace, no sé, ya 6, 7, 8 años, ¿no? Y que parecía que era un concepto que íbamos a entender, a adoptar y que íbamos a digerir como organización, nuestra reflexión es que la mayor parte de las organizaciones todavía no hemos entendido completamente cómo aplicar esa digitalización o esa transformación digital a la estrategia de las empresas, ¿no? Y nosotros en IED, conforme vamos profundizando, vemos que hay capas adicionales y que probablemente hasta que no haya una cultura o la mayor parte de la gente del equipo venga con una cultura donde la digitalización no se cuestione, sino que sea parte de su naturaleza, nos seguiremos, yo que no soy de esa cultura por edad, nos seguiremos cuestionando cómo hacerlo, ¿no? Nosotros sí que lo vamos faseando y yo veo que hay 2 universos importantes. Uno es el tema de los procesos internos, de cómo digitalizar el proceso, cómo digitalizar la organización a través de los procesos, a través de la normalización de las actividades, que me parece que una gran parte de las empresas lo tienen resuelto. Nosotros, como nos dedicamos al final a la fabricación de producto innovador, ¿no?, basado en electrónica, estamos abriendo otra puerta, estamos viendo que el mercado empieza a aceptar otra puerta a la hora de tener, de aportarle más atributos al producto y ser capaz de que nuestros productos poder convivir con ellos, ¿no? Que mientras vivan en el cliente, poder estar interactuando con ellos, porque antes eran unas tecnologías, pero ahora vienen otras. En nuestro caso, por ejemplo, todo el tema del cálculo en el límite, el edge compute, el que le llaman, el procesar información en local y procesar en la nube, está dando una potencia a la toma de decisiones de los productos en vivo muy fuerte, ¿no? Entonces vemos que vamos llegando a unas fases y se habilitan otras tecnologías que te impulsa otra capa, y en nuestro caso nos pasa que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para pensarlo. Sí que noto que las generaciones más jóvenes
traen esto de una forma más natural. Entonces, creo que lo mismo que comentaba Miguel Ángel, es mucho tema de equipo, de aprender de qué hacen otros y de continuamente, yo creo que nunca vamos a terminar, por lo menos nuestra generación, de digitalizarnos, si no continuamente estamos pensando en este año o esta temporada que tengo que actualizarme en esto, ¿no? No creo que nunca haremos el check del box ese. Importante también el tema de la digitalización, entiendo que en un entorno como el vuestro, ¿no? Sí. ¿Alguna iniciativa que nos puedas compartir? Bueno, iniciativas de digitalización concretas, muchísimas, aplicadas sobre todo, en nuestro caso, al aseguramiento del proceso. Porque al final, cuando un proceso lo dejas 100% en manos de personas, y más un proceso como el nuestro, muy repetitivo, muy continuo, pues las personas nos despistamos. Y cuando nos despistamos cometemos errores. Entonces, una de las partes donde más estamos nosotros trabajando es en la digitalización del control del proceso productivo, que es nuestro fuerte, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, cada vez es más sencillo encontrar en el mercado y cada vez es más fácil, más cerca, que facilita muchísimo las cosas, digamos, mirarte con alguien a la cara que lo tienes a 10 kilómetros y no que su sede está a 2000, y trabajar en temas como estos, ¿no? Es decir, a mí de los que más me gusta, sobre todo por la parte innovadora que ha tenido y también la parte de desarrollo local que ha tenido, es el que hemos hecho con la tecnología de terahercios para controlar el espesor de las diferentes capas de pintura, que era lo que nadie hacía, que era una tecnología que existía, pero que tampoco nadie pensaba que pudiera llegar a algo parecido, y que hemos implementado por una necesidad propia y, digamos, desarrollado localmente en Navarra, y a partir de ahí exportado como se está exportando ahora al resto del mundo, ¿no? O sea, yo creo que es el ejemplo para mí más bonito, y también desde ese punto de vista de la innovación, ¿no? Es decir, bueno, hablar de terahercios, pues no es tan sencillo ponerse a hablar de eso y saber lo que se dice. Sí. ¿Querías decir algo? Pues me dirás. Sí, Juan Carlos. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias también por invitarme. Quería simplemente aportar una reflexión que yo creo que es global y compartir también, pues, probablemente, pues, un error, ¿no? Yo creo que tiene mucho valor compartir las recetas de éxito, pues si se pueden aprovechar, pero ¿por qué no? También los errores, ¿no? Para que otros no lo repitan, ¿no? Entonces, la reflexión global que me gustaría compartir es una llamada también al pragmatismo, al realismo. Porque desde el momento en que todos somos conscientes de la importancia que tiene la digitalización, en transformación digital, hay proyectos de todo tipo. Entonces, no perdamos el realismo, el pragmatismo. Tiene que funcionar, tienen que ofrecer resultados. Entonces, hay proyectos que pueden no tener contenido, ¿no? Entonces, hay que saber, como en todo, diferenciar grano de la paja, ¿no? Entonces, sin duda, tenemos que volcarnos a la transformación digital, pero apliquemos los criterios de KPI, rentabilidad, retorno de inversión, le apliquemos criterios también pragmáticos, ¿no? Y me gustaría compartir también una situación que hemos vivido, que supongo que les ha pasado a muchos, es la necesidad de que los proyectos sean un híbrido entre el desarrollo de los sistemas y el desarrollo del capital humano. Porque la capacidad pues, empresas como la de Íñigo, ¿no? Punteras, son capaces de desarrollar, y otras, sistemas avanzadísimos que ofrecen posibilidades de multiplicar muchos efectos positivos en la empresa, pero los tiene que usar el equipo, los tienen que usar las personas. Entonces, es frecuente que cuando te planteas un proyecto, pues se hace un proyecto muy ambicioso, con inversión, muchas horas invertidas, etcétera, y al final haremos unas horitas de formación. ¿Y qué ocurre? Que no se explota, que al final tienes un sistema magnífico del que extraes el rendimiento del 10, el 15 o el 20, el 30%. Entonces, no olvidemos la importancia de que los proyectos sean un híbrido entre el desarrollo del capital humano, formación, y el desarrollo de sistemas. Si nosotros mismos, ahora, pues a posteriori, analizas el proyecto y ves las horas que la inversión inicialmente prevista en formación respecto al global, y muchas veces era ridícula. Y bueno, eso es algo, yo creo, una experiencia que me gustaría compartir, ¿no? Y vamos a profundizar un poco más en eso, Javier, porque Íñigo nos dice hay que seguir avanzando, hay que poner capas, aparecen nuevas tecnologías. Tú nos aportas la parte de procesos. Pero es muy cierto lo que dice Javier, y en eso vamos madurando, yo creo, como industria. Ante los procesos de transformación digital, o los procesos o la tecnología digital, nos apoyábamos en el impacto tecnológico y en qué teóricamente íbamos a hacer. Nosotros intentamos, con muchos errores, que cada vez que construimos un producto que tiene capa digital, la capa digital sea la integración, la usabilidad del usuario. Y es un tema que cuesta muchísimo, que en diseño siempre lo minimizamos y luego lo pagamos después, pero es verdad que un buen proyecto termina
realmente yo creo que una de las grandes capacidades del mundo digital es que simplifica mucho la operabilidad con el usuario si está bien planteada. Entonces, si se hace desde la tecnología, pasa lo que dice, y se hacen desde el punto de vista, si se involucra al usuario desde el principio, se involucra a quien va a tener la tecnología desde el principio, hay más posibilidades de no fracasar al final, además, que es cuando ya has pagado todo. Claro. Y la base, la piedra de toque, la piedra angular, que es la más importante, es el talento, son las personas. Y en este nuevo entorno que estamos viviendo, tenemos talento en casa, necesitamos talento de fuera. ¿Cómo en Meller abordáis el tema de las personas y talento? Bueno, yo por no repetir, yo creo que el escenario ya lo hemos descrito, ¿no? Un entorno cambiante, permanente, se caracteriza, yo lo llamaría casi caótico, ¿no? Cambio rapidísimo, continuo de todo tipo. ¿Quién se iba a imaginar una guerra en Europa? O que Shanghái cerrase 2 meses. Ventas en Shanghái 0, impensable, ¿no? Entonces, es un entorno caótico, cambiante, nosotros estamos bastante distribuidos, entonces te planteas cómo reaccionar ante los cambios, porque hay situaciones muy difíciles y hay oportunidades. Nosotros la verdad es que hemos crecido desde 19, estamos un 37% por encima del 19 en ventas y un 57% de EBITDA. O sea, oportunidades había y las hemos pasado canutas. Entonces, es imposible que la dirección esté continuamente revisando la estrategia en cada sitio. Es imposible. Entonces, ya nos enseñaron los dinosaurios, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta. Entonces, hay que adaptarse en continuo. Entonces, ¿cómo haces para dirigir? ¿Cómo haces para que haya una unidad? ¿No? Porque tiene que haber una unidad empresarial. Nosotros pensamos que tiene que ser a través de compartir la visión de empresa. Tenemos que tener todos en cabeza cómo queremos que sea la empresa. La visión empresarial, yo digo siempre, es una mezcla de lo que somos y lo que nos gustaría ser, que no hemos llegado. Pero bueno, por lo menos compartir lo que queremos ser. Entonces, yo creo que es importantísimo transmitir esa visión empresarial, los objetivos estratégicos y los principios en los que se tienen que basar las tomas de decisiones, porque las decisiones se tienen que tomar delegadas. Entonces, nosotros tenemos muy delegada la toma de decisiones, pero sí que tenemos unos criterios de toma de decisión y sobre todo unos principios. Entonces, yo apuntaría a 3 cosas. El liderazgo tiene que estar basado en principios y en valores, como hemos dicho, importantísimo. Segundo, tiene que estar basado en el ejemplo. Y ahí vienen pues, los criterios de promoción, de selección de los directivos. En una época en que es tan importante el relato, que es importantísimo, pero ¿dónde han quedado los hechos? Entonces tiene que haber un liderazgo basado en ejemplo. Los líderes tienen que ser los primeros que con sus hechos, no con su relato, ponen en práctica lo que están predicando. Entonces es un liderazgo basado en valores y predicando con el ejemplo. Y entonces yo creo que a nosotros nos ha ido bien básicamente por 2 cosas. ¿Qué buscamos nosotros en los líderes? Compromiso y capacidad. Si no hay capacidad, la capacidad está ligada con la formación, tiene que haber capacidad, pero no es suficiente. Si no hay compromiso, y el compromiso es el compromiso con la visión y con los objetivos de la empresa. Yo no hago una tarea, yo estoy comprometido con unos objetivos. Entonces nosotros buscamos una promoción interna basada en la suma de compromiso más capacitación para tener un liderazgo basado en valores y en el ejemplo personal. Y me atrevo, si me dejas, Juan Carlos, yo creo que hay un par de preguntas que son buenas para todos, no voy a dar la respuesta, porque cada uno tiene la suya. En un entorno económico difícil, como el que tenemos, el compromiso que está, a nosotros nos ha ido bien por el compromiso de nuestro equipo. Pero el entorno no es el más fácil económicamente. ¿Cómo se retribuye? ¿Cómo se compensa el compromiso en un momento en el que la recompensa económica está más difícil? Es un reto, está ahí, pero no nos podemos olvidar. Hay que reconocer el compromiso y el reconocimiento económico está difícil. ¿Cómo lo hacemos? Y la última pregunta, yo creo importante también para todos, es café para todos. Yo me pregunto si es justo el café para todos. Y me pregunto si aplicar el café para todos es lo correcto o lo fácil. Yo, por ejemplo, a la primera de tus preguntas, que es más fácil que la segunda, te diría que a mí lo que en todo ese entorno cambiante que hemos dicho, incertidumbre, caos, yo creo que las personas que son, al final, somos los que estamos en las empresas, lo que necesitamos es algo de seguridad. A mí es una palabra que creo que todo el que se levanta para esa vida que antes el mago ha mostrado en ese cuadro, con una cosa y otra, una cierta parte de seguridad necesitas. Si allá donde vas a trabajar, donde vas a poner tu ilusión, donde te están pidiendo ese compromiso,
donde tienes que darlo todo, donde tienes que ser flexible, donde vas a pasar un montón de horas al día, si de ahí por lo menos tienes una seguridad de que las personas que trabajan ahí, las que están por encima, a tu lado, por debajo, las notas seguras, es mucho más fácil enfrentarte a todo eso. Alcanzar esa seguridad, dar esa seguridad al resto de la plantilla para poderles decir los objetivos, decir la estrategia, hacia dónde vamos, cómo nos enfrentamos, por dónde tenemos que pasar, qué cosas tenemos que dejar de hacer que hacíamos antes y que igual pensábamos que siempre iban a tener que ser así y ahora no lo son, a cambio de esa seguridad, a cambio de una cierta estabilidad, a cambio de un cierto futuro, que creo que es lo que todos buscamos, que las empresas sean sostenibles en el sentido de que perduren. Supongo que más uno u otro dirá, no, mi hijo quiere trabajar donde yo trabajo. Y dices, ojo, a ver si voy a ser yo el que le quite ese sueño a mi hijo, ¿no? O sea, creo que eso, transmitir esa seguridad es algo muy, muy importante, teniendo en cuenta, como decías también, Iñigo, que la gente es muy diferente. Nosotros hace 2 días despedíamos a los cerca de 125, 130 trabajadores que se han jubilado el año pasado. Y cuando te ves un poquito hacia atrás y dices 30, 35 años, muchos de ellos de pertenencia ya a una empresa. Gente con una edad, pues claro, pero los que les han sustituido los pones al lado y no tienen nada que ver. Ni en sus valores, ni en su dedicación, ni en su compromiso, ni en su componente digital. Pues claro, y aquí seguimos haciendo lo mismo, que son coches. Entonces, a mí me ha dado mucho que pensar y nos da mucho que pensar el ver cómo recibir ese talento diferente al que está y mezclarlo, porque al final trabajan unos con otros y están a la par. Cogemos el guante. Nosotros estamos en la Fundación para coger ese guante y haremos un foro en el que seguro que todos los de aquí tendrán muchas cosas que decir en los 2 temas que nos has dejado encima de la mesa. Y otro de los retos que estamos viviendo, que empezamos a vivir, pero hoy ya es, como dirían los ingleses, un must. No es algo decorativo, no es algo que me lo pueda plantear porque hay que tener, sino que es una verdadera obligación, es todo el mundo de la sostenibilidad. ¿Qué nos puedes aportar en eso, Daniel? Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que la sostenibilidad es algo importante. El problema es que lleva muchos años siendo colíder. Es decir, que siempre hay cosas que se le cuelan. El 21 de enero de 2020, Pedro Sánchez declaró el estado de emergencia climática, pero unos pocos días más tarde aparece el COVID. Y cuando empieza a desaparecer el COVID, que era algo urgente en ese momento, aparece el tema de los problemas de aprovisionamientos. Y después se le monta la guerra de Ucrania, porque no ha desaparecido el problema de aprovisionamiento. Y la inflación y los problemas de energía. Y entonces podríamos preguntarnos si esto es algo, como has dicho, obligatorio o tiene que ir un poco más allá y tiene que ser convicción. No sé si alguno dudarías de si es obligatorio o no, pero cuando vas al banco te aplican las normas de taxonomía, que es un tema de sostenibilidad. O cuando presentas un proyecto del Next Generation, si alguno habéis tenido suerte de que os lo aprueben, ¿vale? Ahí aparece los temas de descarbonización, o presentas un contrato público. O las grandes empresas tenemos que presentar una auditoría financiera y no financiera, que es el informe de sostenibilidad. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Es decir, que tiene que ser por convicción. Nosotros entendemos que es una oportunidad. Lo hemos integrado en la estrategia. Hemos decidido que cada idea, cada proceso, cada proyecto, cada producto tiene que ser sostenible. Dice, oye, ¿qué es esto de sostenible? Me voy al ejemplo del que os hablaba de los temas eléctricos. No es suficiente consumar, con poner un montón de paneles, reducir consumo, hay que ir un poco más allá. En nuestro sector, los muebles de refrigeración comercial, consumen el 3% del consumo eléctrico en España y de un supermercado el 60%. Luego tenemos capacidad de influir más allá. Tenemos capacidad de maximizar el valor añadido que aportamos a esos grupos de interés entre los que está la comunidad. ¿Cómo? Reduciendo, ayudando a esa reducción de consumo energético. Reduciendo, no con maquillaje, con ecopostureo, el 80% de lo que consume un mueble. ¿Para cuándo? Para ya. Eso supone un 1% de ahorro de energía y a partir de ahí todo irá rodado. Tened en cuenta que el año pasado todos hemos tenido que ir y decirle a nuestro cliente, por lo mismo tengo que cobrarte 15, 20, el doble, el triple. Estos son conversaciones difíciles, pero es sencillo
y soporta los vaivenes el presentar algo totalmente diferente. Esto es algo que cuesta 2,5 veces más, que tiene un retorno de inversión de 8 meses y que a partir de ahí te va a engordar la cuenta de resultados. ¿Algún apunte? Sí, o sea, yo coincido en el planteamiento de Daniel completamente. Incluso yo creo que también hay que llegar a un nivel de madurez, que Escal obviamente llegó hace tiempo, en el que la sostenibilidad hay que intentar que no sea un elemento más dentro de las cosas que tenemos que hacer, sino que sea un elemento común a las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros, yo veo varios ámbitos. Está el ámbito de cómo como comunidad de personas contaminamos, influimos en el entorno y qué podemos hacer para minimizar, pero especialmente en las empresas que hacemos producto, nosotros desde el diseño de producto, es que el mismo caso que Daniel, tienes mucho más impacto en el producto que ofreces al mercado, en los ahorros que generas, probablemente que en la descarbonización propia de la gente, ¿no? Incluso en una capa adicional, nosotros que somos una empresa que diversificamos y entramos en nuevos sectores, porque somos muy transversales en tecnología, a la hora de plantearte nuevos sectores también tiene que ser una variable de decisión, ¿no? Nosotros del mundo renovable, donde hemos estado muchos años y seguiremos estando, espero que muchos años, estamos yendo al mundo agrícola, que es donde tecnológicamente se puede hacer mucho, pero en el sentido de la sostenibilidad más se puede aportar también, ¿no? Entonces, creo que como empresa, si vamos creyéndonos y haciéndonos parte de cada decisión, tomaremos decisiones que al final, de hecho, los mercados te van a favorecer. Puedes ir a sectores que van a estar con más foco, con más retorno para la sociedad y al final redundará eso en, esperemos, mejor retorno para las empresas también. Con lo cual hemos repasado la incertidumbre, cadenas de suministro, inflación, sostenibilidad, las personas, la transformación digital. Y nosotros en medio, como decía Elena, intentando crear valor a la industria navarra, con un vector que es queremos compartir el conocimiento. ¿Por qué? Porque, como bien habéis definido, un caos, un cambio, incertidumbre permanente, y en medio de eso, Fundación de Industria Navarra intentando echar una mano. ¿Cómo lo percibís vosotros? Es que hay muchos temas. O sea, yo antes no sé tanto de antes, porque nuestra empresa no es que sea joven yo, pero siempre nos hemos comportado de una forma como nos comportamos ahora. Pero yo creo que antes las empresas se preocupaban mucho más de su cuenta de resultados, de su retorno, del retorno al accionista. Y eso es un tema que compartirlo con otras empresas pues puede tener un interés relativo. Ahora hay muchos temas transversales, como los que has comentado, en los que no nos jugamos, incluso entre competidores, no nos estamos jugando el tipo en esto. Yo con mis competidores con la sostenibilidad no me estoy jugando la ventaja competitiva, es un must. O con el talento, bueno, el talento te puedes discutir un poco más, ¿no? Entonces, las asociaciones, yo que pertenezco a varias, al final lo que te permite, y esta en particular porque tiene un ámbito como un alma de compartir muy potente, te permite, lo decía Miguel Ángel, buscar referencias, ver qué hacen otros y al final, como no competimos en la mayor parte de las cosas, contribuir, ¿no? Y algunos son buenos en algunas otras, otros en otras, y así coges un poquito de cada uno. O sea, yo creo, Juan Carlos, que es algo, por ejemplo, en el sector nuestro era muy habitual ya, el tener clústeres. En cada comunidad autónoma, en regiones europeas, había clústeres de automoción. Pero al final estabas pensando siempre y mirándote en lo mismo. Es gente que es muy parecida a ti y digamos que con problemas muy similares y las soluciones tampoco eran excesivamente diferentes. Y yo creo que es esa diferenciación de mirar en un sector que no tiene nada que ver con el tuyo, con alguien que dices, bueno, es que ni me hubiera imaginado ir yo a ver esta empresa porque no tiene nada que ver conmigo y sin embargo poder ver puntos de unión en problemas y soluciones completamente diferentes, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia respecto a mirarte siempre en tu mismo sector y en tu mismo ámbito, ¿no? En el mismo ambiente. En este contexto está claro que hay una serie de claves de éxito que las hemos nombrado y finalmente la Fundación, digamos que nos ayuda en ellas, ¿no? En esas claves de éxito. Una de ellas, por ejemplo, la colaboración. Hemos hablado de intercambio de experiencias de éxito, ¿vale? Hablamos también de la co-creación del montón de proyectos de innovación entre empresas navarras, formadoras parte de la Fundación, y también de la búsqueda del uso de recursos compartidos. El último gran proceso es ese tema de las compras compartidas, ¿vale? El grupo de compras. Hay un punto que nosotros le llamamos desarrollo del talento, por hablar en positivo y no retención del talento, que basa de la formación
del liderazgo, de la toma de decisiones, de la innovación e investigación, y ahí, en esas formaciones del Colegio de Ingenieros o la Fundación, o el hecho de compartir experiencias de éxito, ahí está, ¿no? Cuando hemos hablado de transformación digital, hay que acordarse, 80% transformación, 20% digitalización. Hay una herramienta que es, mire usted cuál es la competencia como organización digital, y a partir de ahí toma herramientas para que aquella competencia suba. Y para terminar, Javier, te dejo a ti el cierre de la Fundación en todo lo que estamos hablando desde tu punto de vista. ¿Tenías algún dato que puede ser ilustrativo? Ya estamos, se me pone ahí 0, 0, 0, pero Juan Carlos, tus minutos de éxito. Me gustaría cerrar con con un dato para intentar objetivar, ¿no?, esta reflexión, que de todas formas subraya lo que ya habéis dicho vosotros, ¿no? El Colegio General de Economistas de España ha presentado a finales del año pasado el índice de competitividad regional referente al 2021. Es el último que está publicado. Y el ranking es Madrid, Navarra y País Vasco. Estamos muy bien situados, ¿no? Navarra y País Vasco prácticamente igual, por encima de Navarra. Y pues Navarra tiene como punto más flojo pues infraestructuras, la dimensión. Pero Navarra obtiene el primer puesto de todas las comunidades autónomas en el área de entorno institucional y eficiencia empresarial, primer puesto. Y prácticamente igual el País Vasco. Entonces estaba compartiendo esta reflexión, que es un dato objetivo del Colegio de Economistas de España, con la directora de marketing nuestro, que ha trabajado en empresas punteras en varios sitios de España, no, ahora es Navarra porque está aquí, pero bueno, viene de fuera, y me decía la gran diferencia que ella ve entre otras zonas de España y lo que puede ser Navarra y País Vasco es precisamente esto. Las asociaciones empresariales, como por ejemplo la Fundación Industrial Navarra, donde se comparte, se colabora, eso es bastante específico, bastante nuestro. Se hace en todas partes, pero con la fuerza que se hace aquí, se hace en pocas partes. Y yo querría subrayar que merece la pena, que paga. Y eso es un dato objetivo del Colegio General de Economistas de España. Nos sitúa en primer lugar en el área de entorno y eficiencia empresarial. Y está muy ligado a esto, a que somos capaces de compartir y colaborar y tener proyectos en común y compartir los casos de éxito y también lo que no nos sale. Lo compartimos todo. Pues muchísimas gracias. Nuestro único objetivo es, si os habéis podido llevar una media o una y media idea que dices, cuando vuelva el lunes con mi equipo de colaboradores, esto lo tenemos que repasar, hemos cubierto el expediente. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que vaya valido la pena. Gracias.